Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este taller sobre cómo conseguir el trabajo de tus sueños como maestro, maestra, profesor o profesora. A lo largo de todo el taller voy a tratar de dar respuesta a todas aquellas cuestiones que se suelen plantear acerca del proceso de concurso-oposición, del baremo de méritos, requisitos, etc. Los puntos que trataré son las novedades, cambios y previsiones que esperamos en las oposiciones docentes de 2023, 2024 y 2025. Desvelaré las principales claves para tener éxito en las oposiciones, conoceremos la estructura del proceso de oposición, veremos cómo aumentar puntos en el baremo de méritos y finalmente os explicaré un poquito por encima cómo os podemos ayudar desde Magíster. Cada año aumenta el número de docentes. En la actualidad, en España hay alrededor de 1 millón de puestos de trabajo como profesor o profesora. De ese millón, más del 70% se encuentran trabajando en la enseñanza pública y menos del 30% están en centros privados y centros concertados. Se trata además de una evolución que no deja de crecer. Si os fijáis en la pantalla, en el curso académico 2010-2011 contábamos con más de 683.000 puestos de profesorado de enseñanza de régimen general no universitario y únicamente 10 años después, en el curso académico 2020-2021, la cifra ya supera los 755.000. Por supuesto, no podemos perder de vista esos más de 150.000 puestos temporales que tenemos en la actualidad, es decir, puestos interinos e interinas, suplentes, sustitutos, etc. ¿Por qué se da esta situación? Pues por muchísimos factores. Se están intentando reducir el ratio de alumnos por aula, se está prestando más atención a la diversidad, a los alumnos con necesidades especiales, etc. Entonces, vamos a ver un poquito las distintas casuísticas que nos encontramos al finalizar el grado. ¿Qué pasaría si lo que queremos hacer al finalizar es trabajar en centros privados y concertados? Bueno, en primer lugar, va a ser fundamental tener un muy alto nivel de inglés. La mayoría de los centros nos están pidiendo ya un nivel C1. Por otra parte, al haber menos puestos que en los centros públicos, va a ser muy interesante que tengamos el mayor número de especialidades posibles para poder cubrir así más vacantes. Por ejemplo, si tengo el grado en educación primaria y el grado en educación infantil, voy a poder cubrir muchas más vacantes y va a ser muchísimo más sencillo que me puedan contratar. Y por último, y como no podía ser de otra manera, va a requerir de una búsqueda muy activa de ofertas de empleo. ¿Qué pasa si por lo contrario lo que decido y lo que quiero es trabajar en centros públicos? Bueno, en este caso la respuesta es súper sencilla. Tendré que presentarme al proceso de concurso-oposición. Entonces se nos plantea la gran pregunta, ¿por qué la mayoría de profesores y profesoras quiere trabajar en centros públicos? Bueno, como acabamos de ver, más del 72% de los puestos de trabajo se encuentran en la enseñanza pública, lo que quiere decir que vamos a tener más posibilidades de trabajar en la pública que en la privada, básicamente porque hay más plazas. Vamos a tener un mejor horario laboral, aunque ya todos y todas sabemos que el horario docente no termina cuando terminan las clases. Sí que es cierto que pues, en la privada o concertada vamos a tener muchas más papeletas que si de impartir pues, una actividad de fin de semana, una actividad extraescolar, etc. Mayor autonomía docente, mayor estabilidad. Una vez que conseguimos nuestra plaza tenemos un puesto de trabajo fijo, un puesto vitalicio. Nos sucede lo mismo en la privada o concertada, en la que sí que es cierto que podemos tener un puesto de trabajo fijo, pero igual de cierto es que nos van a poder despedir en cualquier momento. Mayor salario, estamos hablando de en torno a los 30.000 euros brutos anuales y cercanía al domicilio. Una vez que tenemos nuestra plaza, podemos solicitar el traslado a centros cercanos al domicilio. Y sucede dentro de la misma provincia, en otra provincia, incluso en otra comunidad autónoma. Por ejemplo, yo me saco las oposiciones, por ejemplo, en Sevilla y puedo decidir mudarme a vivir a Asturias. En este caso, yo podría solicitar ese traslado. Vamos a ver ahora por qué 2024 y 2025 serán las mejores convocatorias de oposiciones. Hasta 2025 se ha anunciado la mayor oferta de empleo público docente de la historia. Estamos hablando de más de 100.000 plazas. Se trata además de una cuestión de facilidad. Y es que está previsto que sea la última convocatoria con el temario actual, tal y como lo conocemos. Y además, la previsión es que en futuras convocatorias comiencen a requerir pruebas de inglés y pruebas de tecnología. Entonces, ¿cómo serán esas oposiciones hasta 2025? Bueno, empezamos por los requisitos. Si queremos opositar por el cuerpo de maestros y maestras, será necesario estar en posesión del título de maestro y del título de maestro o maestra o de educación primaria o de educación infantil.
Si queremos formar parte del cuerpo de secundaria, formación profesional y escuela oficial de idiomas, tendremos que estar en posesión del título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado, más la formación pedagógica y didáctica, es decir, el máster del profesorado o el antiguo CAP. Y luego, por último, si lo que queremos es formar parte del cuerpo de especialistas de sectores singulares de CP, será necesario estar en posesión del título de diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o grado, más el máster de profesorado o el antiguo CAP. Situación que nos encontramos en la actualidad, 3 tipos de procesos de acceso a la función pública docente, los 3 que vemos en la pantalla. Tenemos en primer lugar el proceso de reposición, concurso-oposición. Este es el sistema de toda la vida, el que todos y todas conocemos. Es el que tendrá lugar en 2023, 2024 y siempre a partir de 2024. Van a convocarse por aquí más de 30.000 plazas a nivel nacional y la previsión es que sigan saliendo muchísimas más plazas. Estructura, 2 pruebas eliminatorias, tema, práctico, programación y unidad didáctica, más una fase de concurso o baremo de méritos. Voy a profundizar mucho más sobre esto, así que de momento lo dejamos aquí. Y luego tendríamos 2 procesos de estabilización docente. ¿Qué son y para qué surgen estos procesos de estabilización docente? Bueno, nacen de esa llamada de Europa que nos vienen indicando desde hace muchísimos años que en España tenemos una tasa de interinidad muy elevada. Es algo que sucede no solo en educación, sino en general en todos los sectores económicos. Entonces, con el objetivo de reducir esa elevada tasa de interinidad a un 8% en todas las comunidades autónomas, nacen estos 2 procesos. Tenemos el de estabilización concurso-oposición, que es lo que aquí denominamos como nueva oposición parcial, que se trata de una prueba muy similar a la anterior, en el que vamos a tener una única prueba compuesta por tema, unidad didáctica y dependiendo de la comunidad autónoma y de la especialidad por la que nos presentemos, podremos tener también caso práctico, más una fase de concurso. ¿Qué plazas se convocan por aquí? Las que estaban ocupadas de forma temporal e ininterrumpida durante al menos 3 años desde antes de 2021. Y por último tenemos el proceso de estabilización solo concurso, que como su propio nombre indica, es únicamente un concurso de méritos, lo que quiere decir que no habrá fase de oposición y por lo tanto no habrá ningún tipo de examen. Este se va a convocar una única vez por comunidad autónoma, o se celebra en el 23 o se celebra en el 24 o no se celebra. Este puede celebrarse en el 23, en el 24 o solo en uno de los dos. Y tened en cuenta que por el de solo concurso se van a convocar las plazas que estaban ocupadas de forma temporal e ininterrumpida desde antes de 2016 por interinos e interinas. Magister os va a ayudar a preparar los 3 tipos de procesos que se convocan. Os ofrecemos material, clases en directo u online y distintas formaciones pues como másteres, grados o cursos homologados con los que podréis aumentar vuestro baremo. Yo siempre recomiendo que antes de empezar a opositar conozcáis la experiencia de personas que ya han conseguido su plaza, porque bueno, es un proceso muy gratificante, pero sí que es cierto que también es un proceso muy duro. Y os suele venir muy bien pues conocer otras experiencias para saber a qué os vais a enfrentar. Si accedéis a web.magister.com/testimonios, antiguos alumnos como Mercedes Álvarez, que consiguió su plaza con nosotros en 2022, os cuenta cómo ha sido su experiencia. Entonces, vamos ya a centrarnos en el proceso de reposición concurso-oposición, que a priori es el que os siempre recomendamos no perder de vista, especialmente a esas personas que no tenéis experiencia. ¿Dónde y cómo se regula el proceso normal de oposición? Todo el proceso va a estar regulado por el Real Decreto 276/2007. Este Real Decreto es a nivel estatal, lo que quiere decir que va a ser igual para todas las comunidades autónomas y nos va a indicar requisitos de participación, cómo será el examen, cómo será el baremo, etc. Pero además, cada año en el que se convocan oposiciones, cada una de las comunidades autónomas establece una orden o resolución que lo que le permite es concretar algunos elementos en su ámbito territorial. Por ejemplo, nos puede indicar cuánto nos cuenta el práctico, número de unidades didácticas que tenemos que presentar, características técnicas de nuestra programación y, sobre todo, muchísimos cambios en el tercer apartado del baremo. Otra cosa que siempre recomendamos es que antes de empezar a opositar os veáis muy bien la convocatoria anterior de vuestra comunidad, ya que generalmente no suele variar mucho y os permite haceros una idea de que os van a puntuar para poder ir preparando esas formaciones. Si accedéis a web.magister.com/formación para el alumno, tenéis disponibles todas las últimas convocatorias de todas las comunidades para que podáis echarle un vistacito rápido. Vamos ya con la estructura. Decíamos antes que teníamos 2 pruebas eliminatorias. La primera prueba es la prueba de conocimientos específicos, que a su vez se divide en 2 partes.
Por un lado tenemos la prueba práctica y por otro lado tenemos el desarrollo de un tema. La prueba práctica va a estar directamente relacionada con nuestra especialidad y puede ser o bien de carácter pedagógico, por ejemplo, me presento a las oposiciones por quinto de primaria y me van a decir, vale, tienes un alumnado de 24 niños y niñas de quinto, tienes que impartir estos contenidos y tienes que alcanzar estos objetivos. Entonces, ¿cómo lo harías? ¿Qué actividades desarrollarías? ¿Cómo las evaluarías? Pero también puede ser de corte epistemológico. Por ejemplo, si yo me presento a las oposiciones por inglés, pueden pedirme una traducción, pueden pedirme un listening. Y si me presento a las oposiciones por lengua castellana y literatura, pues pueden pedirme, por ejemplo, un comentario de texto. Luego tendríamos el desarrollo de un tema. Tendremos que, llegado el día del examen, tenemos que exponer un tema de entre varios extraídos al azar por el tribunal. Del cuerpo de maestros y maestras tenemos que preparar 25 temas y el tribunal extrae 2 al azar, seleccionamos uno. Si nos presentamos por el cuerpo de especialistas de sectores específicos de la formación profesional, el tribunal extrae 3 bolas y nosotros seleccionamos uno de los temas. Y si nos presentamos por secundaria, formación profesional y escuela oficial de idiomas, que tenemos que preparar entre 51 y 75 temas más o menos, extraen 4 bolas, seleccionamos una y la desarrollamos. Bien, cada una de las partes A y B nos la van a valorar de 0 a 10 puntos. Y será necesario que obtengamos al menos 2,5 puntos en cada una de las partes para poder proceder a la ponderación, que dependiendo de la comunidad autónoma nos valorarán cada una de las pruebas entre un 30 y un 70% de la nota. Y para su superación y consiguiente paso a la siguiente fase, será necesario que obtengamos 5 o más puntos. Si los conseguimos, pasaríamos a esta segunda prueba, que es la que se conoce como prueba de aptitud pedagógica. De nuevo veis que se divide en 2 partes. Por un lado tenemos la programación didáctica. La programación va a ser todo lo que vamos a trabajar con nuestro alumnado durante un curso académico, es decir, desde septiembre hasta junio. Esta programación va a tener que estar relacionada con nuestra especialidad. Por ejemplo, si yo me presento por educación infantil, puedo decidir hacer mi programación para mi alumnado de 4 años de infantil. Vamos a tener que dividir los contenidos que vamos a impartir en las distintas sesiones y vamos a tener que decidir cómo los vamos a impartir. Entonces, esta programación primero se presenta al tribunal de forma escrita y luego se defiende de forma oral. Nos van a dar entre 20 y 30 minutos para defenderla. Y una vez que la defendemos, pasamos a la unidad. Cada programación se divide en un número de unidades didácticas. Dependiendo de la comunidad autónoma por la que nos presentemos, vamos a tener que preparar un número de unidades mínimo u otro. Bien, llegado el día de la oposición, nos van a dar una hora, que es lo que se conoce como la encerrona. Nosotros mismos extraemos al azar 3 bolas de nuestras unidades didácticas, escogemos una de ellas, y en esa hora lo que solemos hacer es diferenciar ese material que llevamos para esa unidad en concreto, hacernos un breve guión para repasar todo lo que vamos a decir. Y luego, de nuevo, nos darán entre 20 y 30 minutos para exponerla. Bien, cada parte A y B, de nuevo, se nos van a valorar de 0 a 10 puntos. Será necesario obtener al menos 2,5 puntos en cada una de las partes para proceder a la ponderación, que, de nuevo, dependiendo de la comunidad autónoma, esto nos lo establece en la convocatoria, nos va a puntuar entre un 30 y un 70% de la nota la programación y entre un 30 y un 70% de la nota la unidad didáctica. Si conseguimos obtener 5 puntos, pasaríamos a la fase de concurso o baremo de méritos, que, como veis en la pantalla, está dividido en 3 apartados que nos van a permitir conseguir un máximo de 10 puntos. Aunque la suma que veis de 12 solo vamos a poder conseguir 10. ¿Cómo? Bueno, pues con la experiencia docente previa, que nos permite conseguir hasta un máximo de 5 puntos. Nos van a valorar tanto la experiencia en centros públicos como en centros privados y concertados. Con la formación académica, que nos permite conseguir hasta 5 puntos, nos van a puntuar la nota media de la carrera, diplomaturas, másteres, idiomas, etc. Y por el apartado de otros méritos, que os permite conseguir hasta un máximo de 2 puntos. Y la forma más habitual es a través de los cursos de formación permanente. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Empezamos por la experiencia docente previa. Por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que opta el o la aspirante en centros públicos nos van a dar un punto, y si es en especialidades de distintos cuerpos al que opta el o la aspirante, pero también en centros públicos, medio punto. Por su parte, si la experiencia es en otros centros, es decir, en centros privados o en centros concertados, nos van a dar medio punto por cada año de experiencia en especialidades del mismo nivel o etapa educativa que la impartida por el cuerpo al que nos presentamos, y 0,25 si es en distinto nivel o distinta etapa educativa. Interesante que tengáis en cuenta que, aunque no hagáis el año entero, os van a puntuar cada mes en el que trabajéis.
Continuamos con el apartado 2, el apartado de formación académica, que recordamos nos permitió obtener hasta un máximo de 5 puntos. ¿Qué nos van a valorar aquí? El expediente académico del título alegado como requisito para opositar. Nos van a dar hasta 1,5 puntos. Nos van a puntuar también el certificado, diploma acreditativo de estudios avanzados, título oficial de máster, suficiencia investigadora o títulos equivalentes, 1 punto, doctorado, 1 punto, premio extraordinario en el doctorado, medio punto. De igual manera, podemos observar cómo nos van a valorar otras titulaciones universitarias, da igual que sean de primer ciclo, como pues una diplomatura, una ingeniería técnica, una arquitectura técnica o el primer ciclo de una licenciatura, una ingeniería o una arquitectura, como si son de segundo ciclo, es decir, el segundo ciclo de una licenciatura, de una ingeniería, de una arquitectura o los títulos de grado. 1 punto por cada una de estas titulaciones. De igual manera, nos van a puntuar las titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación profesional específica. Lo vemos en esta tabla. Por cada título profesional de grado medio de música y danza nos van a dar medio punto. Por cada certificado de nivel avanzado o equivalente en Escuela Oficial de Idiomas, medio punto. Y por cada título de técnico superior, ya sea en artes plásticas y diseño, en la formación profesional o deportivo superior, 0,2. Por último, nos van a valorar los certificados de conocimiento de lenguas extranjeras C1 o C2, siempre que estén integrados en el marco común europeo de referencia para las lenguas. Nos van a dar medio punto por cada una de estas titulaciones. Y finalizamos con el apartado 3, el apartado de otros méritos, que recordamos era el que más varía en función de la comunidad autónoma en la que nos presentamos. Igualmente, la forma más habitual y más sencilla de llevar al completo estos 2 puntos, de los que parten casi todos los opositores y opositoras, es a través de los cursos homologados, que son los que se conocen como cursos de formación permanente, y dependiendo de la comunidad, sí que es cierto que vamos a tener que preparar un número de cursos u otro en función de las horas y créditos que nos pidan, pero en todas ellas los podemos llevar con cursos. El resto de factores, como serían pues, publicaciones, idiomas, seminarios, planes, proyectos educativos, van a variar de la comunidad en la que nos presentemos, no nos la van a puntuar en todas. Entonces, calificación del proceso normal de oposiciones. Bueno, vemos que de nuevo viene especificada por ese Real Decreto 276/2007 que nos indica que la fase de oposición nos va a puntuar 2/3 de la nota final y la de concurso el tercio restante. Eso sí, el cálculo de la nota final exige que el opositor o opositora haya obtenido 5 o más puntos en la fase de oposición. Si no aprobamos la fase de oposición, no pasamos al baremo de méritos y no tenemos oportunidad de conseguir nuestra plaza fija. Entonces, una vez que finalizamos, tenemos 2 opciones. Una, conseguir la plaza, el mejor de los casos. En este caso se publicaría el listado de seleccionados, primero el provisional, luego el definitivo, y tendríamos que aportar toda la documentación que nos pidan para incorporarnos al periodo de prácticas, que dura 1 año. Si no lo conseguimos, podemos optar a una interinidad. En este caso se publicaría el listado de interinos, habría que comprobar las asignaciones y se procedería al llamamiento. ¿Qué son las interinidades? Bueno, los puestos interinos e interinas nacen con el objetivo de cubrir vacantes temporales y otras necesidades que van surgiendo en los centros, pues por ejemplo, por una baja de maternidad, una persona que se rompe una pierna, etc. Estos puestos facilitan que el profesorado tenga un puesto de trabajo temporal y acumular experiencia y puntos, que recordamos que en la pública son los que más nos valoran de cara a las oposiciones, para obtener la plaza en el siguiente intento. Por lo tanto, nuestra recomendación siempre es que aprovechéis siempre las oportunidades de interinidades que se os vayan presentando. Vamos a ver ahora un poquito más por encima el proceso de estabilización, concurso, oposición, para que sepáis un poquito de qué va. Perdón. Tenemos una fase de oposición y una fase de concurso. En este caso, la fase de oposición cuenta menos que en el proceso anterior. Nos va a puntuar un 60% de la nota y la de concurso el 40% restante. Y se van a convocar por este proceso las plazas que estaban ocupadas de forma temporal e ininterrumpida durante al menos 3 años desde antes de 2021. Estructura: una única prueba no eliminatoria compuesta por tema, unidad didáctica, y dependiendo de la comunidad y de la especialidad por la que nos presentemos, vamos a poder encontrarnos también con un caso práctico. Al igual que sucedía en el caso anterior, vamos a tener también una fase de concurso baremo de méritos. Los apartados son los mismos, pero nos encontramos con que la experiencia docente previa nos va a puntuar hasta un máximo de 7 puntos, con que la formación académica nos permitirá conseguir hasta un máximo de 2 y otros méritos hasta un máximo de 1, pero aquí, aparte de los cursos de formación permanente, también nos van a valorar el haber superado las oposiciones en la misma especialidad en convocatorias anteriores desde 2012. Por lo tanto, como veis, es una oposición
que es muchísimo más sencilla, especialmente para interinos e interinas, lo cual tiene muchísimo sentido, porque el objetivo es estabilizar esa situación. Vamos con las novedades, cambios y previsiones. Decíamos antes que serán las últimas convocatorias con el temario actual, tal y como lo conocemos, y que además la previsión es que se incluyan pruebas de inglés y pruebas de tecnología. Se han modificado también y especificado características tipográficas en la programación en algunas comunidades autónomas. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque nos restan si no las tenemos en cuenta. Por ejemplo, nos van a indicar tipografía, tamaño de la tipografía, márgenes, etc. Entonces, si no lo cumplimos, nos van a bajar la nota. Vamos a ver también novedades en la exposición de la unidad didáctica en función de la comunidad autónoma en la que nos presentemos y nuevos criterios de calificación que dependen de la comunidad. Fundamental que nos tengamos siempre a mano nuestra convocatoria para revisar qué nos puntúan, qué no nos puntúan y cómo nos lo puntúan para poder ir lo mejor preparados posible. Por supuesto, nuestros alumnos y alumnas siempre trabajan con todos los cambios normativos y con todas las novedades de las convocatorias. En la pantalla podéis ver una previsión de plazas para 2023 por comunidad. Como veis, han salido y van a salir miles de plazas para secundaria, formación profesional y escuela oficial de idiomas este 2023. Y además en aquellas comunidades que tienen lengua propia, como sería, pues, por ejemplo, el caso de Cataluña o Baleares, se convocarían también oposiciones para el cuerpo de maestros y maestras. Por su parte, la previsión es que en el próximo 2024 se publiquen también miles de plazas, en este caso para el cuerpo de maestros y maestras. ¿Por qué nuestros alumnos obtienen la mayoría de las plazas? Bueno, es que más de la mitad de las plazas en la mayoría de las especialidades las consiguen alumnos y alumnas de magíster. Esto se debe, pues, fundamentalmente a nuestra metodología. Tenemos más de 70 años de experiencia trabajando en la formación de profesorado, lo que nos permite un método que os ayuda a una optimización y a un ahorro de hasta el 50% del tiempo. Y me preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues porque se os ofrece absolutamente todo el material. Vais a tener temas, resúmenes de los temas, prácticos, programación y unidades didácticas, de manera que únicamente vais a tener que dedicaros a estudiar, practicar esos prácticos que se os proporcionan y personalizar esa programación y unidades didácticas con todos los recursos de personalización que se os proporcionan, las explicaciones de clase, etc. Además, vais a estar siempre al tanto de todas las novedades y vais a disponer de material exclusivo y actualizado. Esto es especialmente interesante en un momento como el actual, en el que estamos viviendo tantísimos cambios a nivel legislativo. Es importante no solo conocer la legislación, sino también saber cómo citarla, y ahí pues juegan un papel fundamental nuestros profesores y profesoras, que son esas personas encargadas de actualizar el material, y es que son tribunales de oposiciones y personas con plaza, por lo tanto, personas que conocen a la perfección el proceso. Disponemos de modalidades para cada situación. Tenemos la modalidad presencial, la semipresencial y la de videoconferencia en directo. Y por último, pero no menos importante, preparamos para todas las comunidades autónomas. Da igual la comunidad en la que decidáis presentaros, que os vamos a poder ayudar con los requisitos en concreto de vuestra comunidad. Y voy finalizando con las claves principales para tener éxito. Lo principal será seguir un método probado y demostrado y basarnos en un material único y que esté garantizado. Es decir, utilizar una preparación que estemos seguros y seguras de que le ha funcionado a miles de personas para conseguir su plaza, porque si nos fiamos del primer material que encontremos por internet y no es fiable, no nos va a ir muy bien. Y luego, por último, que tengamos muy en cuenta la importancia de adaptar nuestro método a nuestra situación personal, pues nos vamos a encontrar muchísimas casuísticas hacia personas que se vayan a dedicar de forma íntegra y total a la preparación de las oposiciones, personas que estén haciendo un máster, personas que estén trabajando, personas que quieran dedicarle tiempo a sus hijos e hijas. Por lo tanto, escoger una preparación que nos ayude a optimizar ese tiempo del que disponemos será clave. ¿Y qué incluye nuestra preparación? Bueno, pues tutorías individuales y corrección individual de vuestra programación, lo cual es fundamental. Exposiciones individuales y en grupo para preparar esa defensa de la programación y esa exposición de las unidades. Otro de los factores que diría más valoran nuestros alumnos y alumnas son los simulacros de examen. En torno a 2 y 3 veces al año realizamos un simulacro de examen que nos permite ponernos en la piel al 100% de ese día del examen, realizando todas las partes de la prueba y recibiendo un feedback del profesorado que nos permite, pues, un poquito saber que está bien, qué legislación no hemos citado bien, si nos da tiempo a redactar todo lo que llevamos en el tiempo del que disponemos, etc. Y luego, por último, la plataforma online más completa. Vais a tener vídeos, recursos de personalización, talleres, conferencias,
muchísimos recursos que os van a ayudar muchísimo de cara a la preparación de las oposiciones. Y esto ha sido todo. Espero haber resuelto al menos la mayoría de vuestras dudas y haberos sido de ayuda. Igualmente, da igual que seáis alumnos o no, podéis contactarnos siempre al 912-986-418, enviarnos un WhatsApp por el teléfono que tenéis disponible en nuestra página web magister.es o escribirnos a info@magister.es.